Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia al Salmo capítulo 51, versículo 10 en adelante. Salmos capítulo 51, a partir del versículo 10 en adelante. Usted puede leer todo el Salmo. Aquí está el salmista David, el rey mismo, el rey David, orando, pidiendo, rogando al Señor por causa del pecado que había cometido. Había cometido no solo, digamos que adulterio, había tomado a una mujer, digamos que por la fuerza, y no solo esto, sino que había cometido asesinato en contra del esposo de esta mujer. Y esta historia es muy conocida, de hecho, en el título del Salmo 51, en algunas Biblias aparece la leyenda arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y después dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que tomó a Betsabé, vino el profeta Natán a él. Y entonces dice el versículo 10, y esto tenemos que leerlo y tenemos que discernirlo en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Es decir, no vamos a juzgar, a criticar o a querernos ver en la posición de David, sino en la posición que tenemos ahora en Cristo. Cuando Cristo entregó su vida, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día para justificarnos y ahora vivimos para Él. Así es que dice la Escritura, viéndonos en Cristo, dice la Escritura, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que Dios hizo con nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor. Cuando entendimos la necesidad de ser salvados por causa de nuestros pecados y haber sido destituidos de la gloria de Dios, en Cristo Jesús vimos al Salvador de nuestras vidas y le recibimos como Señor y Salvador. Y recibimos la obra terminada, completa y perfecta, es decir, el perdón de todos nuestros pecados, porque Él derramó su sangre para darnos eterna redención, perdonando todos nuestros pecados, dice la Escritura. Y dice la Escritura que Dios nos hizo nacer de nuevo. Dios nos hizo sus hijos y creó un nuevo espíritu en nosotros. Ahora, un corazón limpio tiene que ver con que cuando hablamos de la parte del corazón que tiene que ver con el alma, un corazón limpio tiene que ver con renovar nuestros pensamientos, nuestra mente con la palabra de Cristo. Ahora, aquí el salmista está en una posición, digamos que espiritualmente hablando, diferente a la nuestra. Porque aunque el salmista tenía la unción del Espíritu Santo, no tenía todo el compendio de la palabra, sino él era inspirado por el Espíritu Santo para escribir. Y no estamos hablando de que porque tenía la unción, David no podía caminar en la unción y separado de la unción. Es decir, David podía caminar en su propia carne si él lo decidía, porque la unción no te obliga, sino más bien tú puedes hacerte dependiente de la unción, pero asimismo, mientras estemos en este mundo, podemos estar, o la carne está disponible para hacernos dependientes de los deseos de la carne. Por eso es importante mitigar la carne, los deseos de la carne, las apariencias de esta vida, andando en el Espíritu, pensando en el Espíritu, ahondando en el Espíritu. Muy bien, así como lo describe Romanos capítulo 8. Pero entonces sigue diciendo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Era tan importante para David su relación con Dios. David había aprendido, y de hecho muchos de los salmos lo describen así, a tener una relación con Dios. El salmista, este David, era el que escribió, ungido, guiado por el Espíritu Santo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Fíjense, me hace, es decir, Él y yo, dice el salmista, Él me hace descansar a mí.
Junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma, porque está conmigo. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Dice, tú preparas para mí, en presencia de los males, en presencia de las angustias, en presencia de mis angustiadores, tú preparas mesa delante de mí. Tú me unges con aceite. Dice el salmista, mi copa está rebosando por causa de que Dios estaba con él. El bien y la misericordia por causa del favor de Dios, el bien y la misericordia. Cuando Dios está con el salmista, él está seguro de que el bien y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. Este David que vemos aquí, que había entendido, aunque tuvo un desliz, aunque tuvo un momento de vulnerabilidad, tuvo un momento de ceguera, y más bien decidió seguir a su carne. Es el mismo salmista, es el mismo rey David que escribe, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Así es que para David era tan importante su relación con Dios. David no era perfecto, pero cuando se encuentra en esta situación tan difícil, él reconoce que su relación con Dios es muy importante, que no quiere perderla. Y por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti. Y esto es muy interesante porque la promesa que tenemos en Cristo es que como hemos nacido de nuevo y ahora Dios nos ha hecho sus hijos por el poder de Dios y ha enviado el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, lo cual no tenía David. David tenía la unción, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros y tenemos la unción sobre nosotros, la misma unción de Cristo. Cristo mora en nosotros, espiritualmente hablando, y Él es la plenitud de la deidad. Y tenemos la unción del Santo, la unción de Cristo. La misma unción con la cual fue ungido Jesús. Dice entonces, y además, déjeme solo terminar con esto, esta parte. Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así es que el Espíritu Santo en nosotros nunca nos deja. Si somos creyentes nacidos de nuevo, el Espíritu no se va. Si tú cometes algún error, alguna situación difícil en tu vida, si cierta incredulidad llega a entrar a tu corazón por causa de cualquier situación, llámese negligencia, llámese que perdiste la brújula, perdiste el camino. Por eso acuérdese, siempre es importante no darle vacaciones a la fe y nunca dejar de asociarte con personas que participan de la misma fe. No darle vacaciones a la fe y nunca dejar de asociarte con personas que participan de la misma fe. Muy bien, así es que Dios nos dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tú puedes estar equivocando, pero el Espíritu de Dios mora en ti y nunca se apartará de ti. Dice después, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El fruto del Espíritu es gozo, dice la Escritura. Así es que si nosotros no estamos viviendo y ejercitándonos en el gozo del Señor, que es nuestra fuerza y es fruto del Espíritu, es porque estamos volteando hacia otro lado. Es porque estamos ejercitando otras cosas que no es el fruto del Espíritu. Es porque hemos dejado la palabra de lado. Es porque le estamos dando vacaciones a la fe. Pero depende de la fe para que nosotros nos apropiemos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Y recuerde que la fe proviene de meditar la palabra, de oír la palabra, de permanecer en la palabra. Así es que el gozo permanece en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. Y no lo está diciendo cuando todas las cosas son para bien, cuando todas las cosas humanamente hablando se están disfrutando y se está viviendo en armonía y en paz. No, a pesar de las adversidades, a pesar de la crítica, a pesar de la persecución que podamos tener por causa del Evangelio, debemos gozarnos. A pesar de cualquier situación, debemos gozarnos en el Señor.
Dice, entonces, Espíritu noble me sustente. El Espíritu Santo nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Esto es lo que fuimos llamados a hacer, a predicar el Evangelio a toda criatura. Después dice el 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desperdiciarás tú, oh Dios. Así es que aquí el salmista está entendiendo que él cometió varios errores y que él quiere remendarlos, pero no es por obras. Dice, sacrificios ofrecería a ti, pero tú no los quieres. Y en este momento de David, lo que el Señor estaba esperando es que él reconociera su pecado y que se apartara de él. Que él reconociera su pecado y se apartara de él. Que él entendiera la necesidad de ser salvado. En Cristo, tú y yo necesitamos reconocer nuestra necesidad de vivir apartados del pecado. Y Dios no quiere, ahora en Cristo, que tú y yo tengamos un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Y no me malinterprete. Lo que quiero decir es que Cristo en la cruz llevó nuestro quebranto para que nosotros no suframos. Llevó nuestro quebranto. Él sufrió, Él fue humillado para que nosotros no vivamos esta experiencia. Él fue humillado, Él fue quebrantado. Así es que Dios no quiere que vengamos a Él con un corazón carnal. Porque hay creyentes que piensan que por estar sufriendo el dolor, el quebranto, la angustia y el llorar y derramar lágrimas, convencemos a Dios o podemos, y déjeme decirlo de esta manera, manipular a Dios a nuestro antojo. Dios no se agrada de eso. Y aunque si tenemos una situación genuina de quebranto y de lloro, Cristo sufrió en la cruz para que tú vivas en libertad, para que tú vivas restauración. Por muchos años he visto a muchos creyentes vivir en un ciclo virtuoso de pecado y de espíritu quebrantado, contrito y humillado. Es decir, pecan y después se presentan delante de Dios aparentemente quebrantados de corazón por causa de su pecado. Es decir, hay condenación y culpa y se sienten mal para con Dios. Y después se vuelve a repetir. Después se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Es un ciclo virtuoso malamente llevado. Es decir, es algo negativo en la vida de las personas. Y hay muchos que viven así. ¿Por qué? Porque no se trata de pecar y después de reconocer tu pecado, sentirte acusado, condenado y pedirle perdón a Dios. Y después volver a hacer lo mismo. No. Se trata de entender que fuimos total y completamente perdonados y que Dios nos salvó para vivir apartados del pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya nos enseñorea de nosotros. Así es que, ¿cómo es entonces que los creyentes vuelven a repetir este ciclo virtuoso del mal? Por causa de que no han entendido la palabra, por causa de que no han renovado sus mentes con la palabra de Dios, por causa de que no tienen una relación personal con Cristo. Quizá puedan tener una relación personal con las personas, una relación personal con el activismo, una relación personal con la religiosidad, pero el creyente fue llamado a tener una relación personal con Cristo. Tú y yo fuimos llamados a tener una relación personal con Cristo. Nada debe. Primero, es importante que entendamos esto. Nada puede sustituir nuestra relación personal con Dios, nuestra relación personal con Cristo. El espíritu está dispuesto, pero dice el Señor Jesús, la carne es débil. Pero nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a tener una relación personal con Dios. En el Evangelio de Juan,
en el capítulo 17, el Señor Jesucristo habla acerca de la vida eterna. Y él mismo dice, y la vida eterna es que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Recuerde que nadie puede ir al Padre, nadie puede conocer al Padre, si no es solo a través de Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Así es que nosotros no podemos conocer al Padre sino a través de Cristo, que nos ha redimido, nos ha permitido entrar a esta preciosa y maravillosa gracia, nos ha justificado y ahora la paz de Dios gobierna y mora en nosotros. Bueno, la paz de Dios mora en nosotros y quiere gobernar nuestros corazones, nuestros pensamientos, así como el amor de Dios mora en nosotros y quiere señorear sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. Nada puede sustituir nuestra relación con Dios, pero nada debe intentarlo. Y desafortunadamente nosotros los creyentes somos quienes ponemos diferentes caminos, diferentes alternativas para sentirnos a gusto, para sentirnos felices, para sentirnos llenos, para sentirnos plenos, o por lo menos para llenar nuestro tiempo. Y todas estas cosas son obstáculos que quieren sustituir nuestra relación con Dios. Pero es importante que podamos entender que no fuimos sacados de las tinieblas y traídos a la luz para vivir sin Cristo. Fuimos llamados a tener una relación personal con Dios. Y tú debes aprender a tener una relación personal con Cristo, tú y Cristo. Podemos recibir enseñanzas a través de otros, pero nada puede sustituir tu relación personal con Dios. Ni una prédica, ni una enseñanza, ni estar continuamente escuchando a otros. Tú tienes que aprender a tener una relación personal con Dios, así como el salmista entendió la importancia de tener una relación personal con Dios. Tú y yo debemos concebirla, entenderla. Mira, acompáñame por favor en tu Biblia y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 38. Lucas 10, 38. Así es que es tan importante que tú y yo podamos aprender estas cosas. Y ahorita vamos a explicar qué significa esto. Porque muchos quieren vivir de la fe, muchos quieren vivir del Evangelio, o en el Evangelio muchos quieren vivir en la bendición de Dios, en lo mejor de Dios, disfrutar la vida abundante de Cristo, y se ven frustrados sus propósitos o sus deseos. Porque no se trata de querer, sino se trata de creer. Y se trata de creer lo que la palabra de Dios dice. Y nada, ni el quehacer, ni el trabajo, ni el activismo, ni las cosas humanamente hablando, las cosas humanamente hechas, pueden sustituir tu relación personal con Dios. Antes bien, necesitamos entender que necesitamos una relación personal con Cristo. Aconteció que yendo de camino, versículo 38, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja sola para servirte? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aunque podríamos hablar mucho de estas escrituras, es decir, hay mucha revelación aquí, pero particularmente me voy a referir al hecho de que en una casa como la de Marta, en una casa judía, las mujeres servían y sobre todo a quienes los visitaban. Así es que la posición correcta de Marta era servir a los demás en su propia casa.
y la posición correcta de María era servir juntamente con Marta en los quehaceres para los invitados. Pero María rompe completamente con todo el protocolo humano. Inclusive esto se podría ver como no solo vergonzoso, sino de mal gusto, porque María se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Aunque el Señor Jesucristo fue respetuoso de las tradiciones, pero aquí no estamos hablando de tradiciones religiosas, pero estamos hablando de tradiciones culturales. Pero aunque Jesús, el Señor Jesucristo, no fue en contra de las cosas buenas, es decir, no hizo pecado, no se halló en el pecado y no conoció pecado. Es decir, todo lo que hizo Jesús fue correcta y perfectamente hecho. Y aquí vemos cómo María, rompiendo el protocolo, revelándose a la cultura, a la tradición, va y se sienta al lado de Jesús para escuchar lo que Jesús decía. Es decir, todo perdió su valor, todo se hizo sombra alrededor de Jesús en la vida de María. Es decir, las necesidades de la casa, los quehaceres de la casa para servir a los invitados, incluyendo al Señor Jesucristo, quedaron sin valor, se hicieron sombra, y María lo único que vio es a Jesús, la luz de Jesús, la gloria de Jesús, la unción de Jesús, la vida de Jesús, la divinidad de Jesús, y se sentó a sus pies a escuchar lo que él decía. Tan es así la bendición de María que Jesús le dice la escritura, déjeme leerlo una vez más, pero dice la escritura que Jesús le dice a Marta respecto a María, dice, una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tanta bendición vino a la vida de María y la actitud de María que Jesús le dice, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Así es que tú y yo fuimos llamados a tener una relación personal con Cristo. Tú y yo fuimos llamados a conocer al Señor Jesús, al Salvador, al Redentor de nuestras vidas, al amor de los amores. Tú y yo fuimos llamados a que Jesús sea nuestro pastor. No solo nuestro Señor, sino nuestro pastor. Nuestra suficiencia. Y entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos responder positivamente a lo que la palabra nos dice acerca de esto? ¿Qué podemos leer en las Escrituras? ¿Cómo las Escrituras nos pueden ayudar a esto? ¿Cómo el Espíritu de Dios nos puede revelar respecto a las Escrituras? El que tú y yo fuimos llamados a tener una relación personal con Dios. Y nada puede sustituirla. Y nosotros no debemos intentar, porque nada debe intentar sustituir nuestra relación personal con Cristo. Y lo primero que necesitamos entender es que tú y yo estamos en pacto, en un nuevo pacto. Estar en un pacto, en un nuevo pacto, en el nuevo pacto en Cristo, nos posiciona con la oportunidad que tú y yo podamos aspirar a tener una relación personal con Dios sin obstáculos. El pecado ya no es obstáculo porque fue completamente juzgado, culpado y pagado todas nuestras deudas en el cuerpo de Cristo, en el Calvario. El pecado ya no es un problema, no es un obstáculo. Ya no hay obstáculos. Cristo hizo la paz de Dios para con nosotros. Es decir, ahora estamos en una posición correcta de justicia, justificados perfectamente para siempre delante de Dios. Y fuimos llamados a tener relación, pacto. Así es que lo segundo es que la sangre de Jesús
obtuvo por nosotros eterna redención. Dice que Él derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y ha obtenido por nosotros eterna redención. Así es que no solo estamos en pacto, pero tenemos eterna redención. El pecado ya no tiene poder, no se puede enseñorear de nosotros a menos que nosotros decidamos hacerlo. Y una cosa muy importante de esto es que Dios nos ha hecho nacer de nuevo y tenemos su espíritu. Ahora, ¿cómo podemos aprender a tener una relación con Dios? ¿Cómo podemos ejercitar el tener una relación personal con Dios? ¿Cómo podemos entender a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra? Entonces, la Biblia nos enseña que hay dos cosas fundamentales para que tú y yo podamos tener una relación personal con Dios. Y no son cosas que dependan de ti. No es tu santidad. No es tu obediencia. No, esas cosas vienen como fruto de lo que ya eres. Pero hay dos cosas fundamentales, si lo pudiéramos decir así. Una de ellas es la palabra y la otra es el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos tener una relación correcta y ejercitarnos? Porque esta es una gran bendición, porque si decimos que debemos de vivir en lo mejor de Dios, a la manera de Dios, en la vida abundante de Cristo, está basado principalmente en tener una relación personal con Cristo. Y esto está basado en la palabra y en el Espíritu. Te explico. Los discípulos estuvieron alrededor de 3 años y medio con Jesús, particularmente con su presencia física, y escucharon sus palabras, sus enseñanzas, y vieron la manifestación de la confirmación de la palabra de Cristo con señales, prodigios y milagros. Ellos mismos participaron de esta autoridad y de este poder. Pero no fue suficiente, sino que el mismo Señor Jesucristo les dijo, hasta que el Espíritu de Dios venga. Y entonces ellos tenían la palabra de Cristo, estaba la palabra de Dios, y entonces ellos cuando recibieron al Espíritu Santo, nacieron de nuevo y recibieron la unción del Espíritu Santo, todas las cosas les fueron reveladas. Inclusive ellos mismos, algunos de los apóstoles, escribieron el Nuevo Testamento, guiados y ungidos, revelándoles el Espíritu Santo las cosas para que fueran escritas y formaran parte del compendio bíblico, del compendio de la Escritura. Así es que por un lado tenemos la Escritura, la palabra de Dios, pero la palabra de Dios se conoce con dos términos, digamos que en el griego, en el original, en lo que se escribe el Nuevo Testamento. Y estas dos palabras son la palabra logos, que tiene que ver con la palabra de Dios en lo general, y la palabra rema. Y aunque no vamos a estudiar al respecto de esto, lo que quiero hablar es de la diferencia entre ellas. La palabra logos es la palabra en general de Dios, y la palabra rema es la palabra que el Espíritu de Dios revela a los hombres de el logos. Es decir, el logos es necesario para que el rema sale de logos, es decir, el rema es la revelación del Espíritu de Dios de la palabra. Y el Espíritu de Dios nos revela la palabra de parte en parte. No recibimos toda la revelación de golpe. Pero según nosotros estamos meditando y escudriñando la palabra y creyendo que el Espíritu de Dios tiene esta fuerza y esta operación y esta bendición para nosotros, entonces meditando y escuchando la palabra, meditando y escuchando la palabra, permaneciendo en ella, el Espíritu de Dios nos la revela. Y entonces esta palabra se convierte en una palabra rema. Y una palabra rema es una palabra que tiene comunión contigo. El Señor Jesucristo habla acerca del Espíritu Santo, del Consolador o del Paracletos, que es la palabra en el griego. Y esta palabra, entre otros significados, habla de amigo, habla de socio, habla de alguien que está contigo. Así es que el Espíritu Santo nos revela toda la palabra de Cristo, nos enseña las cosas que habrán de venir,
nos guía en toda la verdad de la palabra de Cristo y da gloria al nombre de Jesús. Así es que si queremos conocer a Cristo, porque fuimos llamados a tener comunión con Dios, a tener una relación personal con Cristo a través de conocer a Cristo, entonces esto es que necesitamos conocer la palabra y que el Espíritu de Dios nos revele la palabra para ejercitarnos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Y el Espíritu hace esta operación en nosotros también cuando conocemos a Cristo en su palabra, conocemos al Espíritu de Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son carnales o naturales, no son humanos, son divinos. Así que fuimos llamados a tener una relación personal con la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, que están descritas en su palabra y que tenemos la gloria de que a todo creyente nos sea revelada la palabra para nosotros conocer más a Dios. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, y los otros apóstoles insisten cuando escriben acerca de conocer, del conocimiento de Dios a través de la palabra, a través de Cristo. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, toma las sagradas escrituras, instrúyete en ellas, permanece en ellas, las cuales te pueden dar salvación y vida. Es la palabra de Cristo revelada por el Espíritu Santo en nosotros que nos permite conocer más a Cristo. Y ya nuestra relación personal con Él, con Cristo, con su Espíritu, con el Padre, puede tener diferentes connotaciones. Por ejemplo, la alabanza, una alabanza genuina que es vertida por la fuente de la palabra de Dios, no una alabanza carnal, no una alabanza redimida del mundo, sino una alabanza que genuinamente sale del corazón de Dios en nosotros. Es decir, cuando nuestro corazón ha sido renovado con la palabra, cuando he concebido la palabra y sale alabanzas. La alabanza es una bendición en nuestra relación con Cristo. El ser agradecidos es una bendición en nuestra relación con Cristo. Es decir, ser agradecidos, adorar y alabar es parte de nuestra relación con Cristo. Orar en el Espíritu es parte de nuestra relación con Cristo. Conocer a Dios a través de la palabra es fundamental en nuestra relación con Cristo. Y cualquier otra situación, connotación como quizá hablar de un amigo a un amigo con Dios, en el nombre de Jesús, con Cristo, con su Espíritu, siendo guiados por el Espíritu de Dios a través de la palabra, no en nuestros sentidos, no en nuestros sentimientos, son parte fundamental que enriquecen nuestra relación. Pero es tan importante que tú y yo podamos entender estas cosas. Y voy a terminar con esto. Y esto es muy importante en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, ayúdeme por favor a buscar Marcos capítulo 4. Y en los primeros versículos habla acerca de la parábola del sembrador. Y quiero por favor que me acompañen a leer estos versículos, a partir del versículo 37. Dice así, a partir del versículo 36. Los que fueron sembrados en pedregales, es decir, los que reciben la palabra, y es como si son sembradas en pedregales, dice, son los que han oído la palabra y la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución, cuando viene la crítica por causa de que tú crees en la palabra, cuando empiezan a perseguirte por causa de la palabra, cuando vienen situaciones en las que tienes que echar mano de la fe para apropiarte de lo que Dios te ha concedido y no sucumbir ante las cosas carnales o humanas, dice, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por causa de la palabra, por causa de la palabra, luego tropiezan porque la palabra no tiene
raíz. No ha sido sembrada y has permanecido en ella para que tenga suficiente raíz y entonces no puedes prevalecer. Dice, los que son sembrados en espinos, y esto es lo interesante aquí, son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, hay situaciones en esta vida, engaño de las riquezas, codicia, los afanes de este siglo, las codicias de otras cosas, impiden que la palabra pueda dar fruto. Y aquí me voy a referir particularmente, y con eso terminamos, a cómo las personas creen que haciendo el bien, creen que conformándote al modelo o a los modelos de este mundo, y que tú haces cosas buenas, pero realmente, o que parecen buenas, pero realmente obstaculizan tu relación personal con Dios. Como los papás que tienen hijos y que los meten en todos los deportes y en todos los clubs y nunca tienen tiempo para Dios. Porque no solo los tienen que llevar a la escuela y a ir al trabajo, pero después llevarlos todas las tardes y los fines de semana a competir. Y nunca tienen, hablo de papás creyentes, nunca tienen tiempo para Dios. Porque están llenos de buenas acciones para, entre comillas, bendecir a sus hijos. Pero la mayor bendición de los padres a los hijos es enseñar a los hijos a aprender a conocer a Dios, a tener la palabra, a predicar la escritura. O ejemplos de aquellos que tienen trabajos y dobles trabajos y triples trabajos y horas extras y creen que están haciendo el bien, pero tampoco tienen tiempo para Dios. O aquellas amas de casa que se la pasan, trabaja y trabaja en sus casas, preocupadas y afanadas por cuestiones naturales, por qué habrán de comer, por qué habrán de vestir ella y sus hijos y su familia. Viven afanadas y turbadas en tantas cosas que no tienen oportunidad para Dios. O como aquellos que tienen tantas tradiciones naturales, como dormir mucho, como ciertas disciplinas humanas en sus vidas, en su forma de vivir, que le dan más prioridad a ello y no tienen oportunidad para tener una relación personal con Dios, para meditar la palabra. Los afanes de esta vida, el cansancio de esta vida. Hay quienes prefieren hacer deporte que alabar y exaltar al Señor, que tener una relación personal con Cristo. Hay quienes prefieren tener un cuerpo sano y una mente sana, entre comillas, pero no una mente de vida del Espíritu y un cuerpo vivificado por el Espíritu Santo, porque no han entendido que fuimos llamados a tener una relación personal con Cristo, porque la palabra de Cristo es vida. Cuando la palabra nos es revelada y se siembra en el corazón y permanecemos en ella, produce vida. No solo se manifiesta la gloria de Cristo en nuestros cuerpos, en nuestras acciones, en la bendición que está a nuestro alrededor, porque somos altamente favorecidos, pero somos llamados a que cuando decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, a que cuando decimos que pongamos nuestros ojos en Cristo, somos ejercitados en aprender a tener una verdadera comunión con Dios. Una verdadera comunión con Dios. Como el esposo que tiene tiempo para estar con su esposa. De tal manera que no solo el pacto matrimonial le ha puesto una bendición y un compromiso y una responsabilidad, pero el hecho de pasar tiempo con su esposa establece ciertas virtudes, por decirlo así, de tal forma que el esposo está listo para entregar o dar su propia vida aún por su esposa. Con los hijos es un poquito diferente, porque el hecho de saber que los hijos son hueso de nuestros huesos y sangre de nuestra sangre, aunque los hijos no estén cerca o no tengamos una comunión tan estrecha como el hombre lo debe de tener con su esposa y la esposa con su esposo. Y no estoy diciendo que no fuimos llamados a tener comunión con nuestros hijos, pero claro que sí, pero no es igual. Sin embargo, el hombre, el papá, siempre dará su vida aún también por sus hijos, aunque sus hijos no estén cerca. Pero si nosotros pretendemos que las virtudes del pacto matrimonial se ejerzan de una manera libre y manifiesta
en la vida de una pareja, pero ellos no están juntos, pero ellos no tienen tiempo para platicar, no tienen tiempo para relacionarse, no tienen tiempo para ellos, pero siempre están ocupados en tantas cosas. Entonces, ellos quedan vulnerables a que la bendición del pacto matrimonial, a que la bendición de crecer en su relación, de conocerse a sí mismos, a conocerse entre sí y a que las virtudes del matrimonio se manifiesten, quedan vulnerables a que estas cosas se pierdan. Asimismo, si nosotros dejamos de lado la palabra, dejamos de lado el hecho de conocer más a Cristo, ¿cómo podemos creer que Cristo está a nuestro favor? ¿Cómo en una situación difícil podemos estar confiados en que Dios está de nuestro lado si nosotros no hemos estado a su lado? Y aunque Dios nunca nos dejará y Él ahí está firme, pero ¿cómo podemos echar mano de lo que Él nos ha concedido cuando nosotros hemos estado apartados? Eso es una bendición tan grande porque el mismo hijo pródigo, cuando se fue de su casa y perdió todo lo que tenía, regresó a su padre. Y aunque regresó a su padre humillado, maltratado y con el deseo de, digámoslo así, de sujetarse como un esclavo, el padre lo restituye. Porque el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios también son parte fundamental. Así como la paz debe gobernar nuestras vidas, el amor debe señorear en nosotros. Y el amor de Dios para con nosotros es tan importante en nuestras vidas porque eso permite que tú y yo podamos tener una relación personal con Él por causa de cuánto Él nos ha amado. Así es que recuerde, es el Espíritu de Dios y la palabra en nosotros. El Espíritu revelándonos la palabra y nosotros permaneciendo en la palabra, buscando la palabra, conociendo a Cristo. Y entonces seremos agradecidos, le adoraremos y le exaltaremos. Escucharemos su voz. Seremos guiados como el salmista lo decía. El Señor es mi pastor, nada me falta. Que tú me guías en pastos verdes, me haces reposar, vivir. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Él estaba convencido de estas cosas. Tú y yo fuimos llamados a estar convencidos por causa de la revelación de la palabra en nuestras vidas, de que Dios nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Pero nosotros fuimos llamados a responder positivamente para no dejar a Cristo en su palabra, en su espíritu, en cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias porque nos has llamado a tener una relación personal contigo y no con este mundo. Pero en ti hay vida, hay virtud, hay salvación, hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay amor, hay paz. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Tú eres nuestra suficiencia. Las demás cosas se hacen sombra al lado de ti, al lado de tu luz. Gracias, Señor Jesús. Las demás cosas pierden importancia por causa de conocerte a ti, como dice el apóstol Pablo en la palabra, por la gran virtud y el gran placer y la extraordinaria gloria de conocerte a ti. Todas las demás cosas las tenemos por basura. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.